Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar. Hoy día he querido conveniente a manera de epílogo, no tanto del fruto, sino de todo lo que es el Espíritu Santo, hablar sobre lo que es el Espíritu Santo en control de mi vida. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios mediante vamos a empezar a continuar, digamos, con los dones del Espíritu Santo, pero para que hayan dones del Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu Santo tiene que estar en control de mi vida. Porque muchas veces decimos, yo no tengo dones, yo no sé, no se ha manifestado ningún don en mi vida. Y de pronto el Espíritu Santo que está en usted ya le dio un don, pero está ahí. Y si no lo usa va a desaparecer. Entonces es importante que primero aprendamos a darle al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, el lugar que le corresponde en nuestra vida. Y que el Espíritu Santo esté en control de tal manera que entonces vamos a poder darnos cuenta y recibir los dones del Espíritu Santo que Él nos da. Entonces, mis amados hermanos, Romanos capítulo 8, verso 1, que nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo les había explicado al inicio de esta serie que cuando está el Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, no necesariamente tiene que decir Espíritu Santo. Si está el Espíritu, solo la palabra Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Por eso fue importante hablar de las obras de la carne y hablar del fruto del Espíritu, para que sepamos cómo es esto de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, satisfaciendo nuestros propios deseos. El Espíritu Santo debe estar en control de mi vida. ¿Cómo fue mi vida antes de que Cristo entrara en mi corazón? ¿Cómo fue mi vida antes de que Él llegara a mi corazón? De que yo le abriera la puerta de mi corazón y Él entrara. Primero estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1 nos habla claramente, el apóstol Pablo nos dice que antes de Cristo nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y éramos por naturaleza hijos de ira, dice, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque cometíamos los pecados y no veíamos la diferencia entre hacer o no hacer el pecado. Es decir, al pecado lo veíamos de una manera natural, como que era algo normal. Usted hable con una persona que está en el mundo, que se desenvuelve con sus compañeros de trabajo, sus compañeras de la universidad, sus compañeros de la universidad. ¿Qué le van a decir ellos? Sí, es normal que yo me pegue mis borracheras, o es normal que me fume alguna cosita, o que me aspire alguna cosita. Esas cosas son normales. Esas cosas me motivan a mí. O es normal que yo esté con mi novia y conviva con mi novia, porque es normal, para eso está mi novia, para yo, o mi enamorada, o mi amiga con, ¿cómo se llama? Con beneficios y derechos, entonces es normal. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados porque no nos dábamos cuenta de la diferencia. Cuando Cristo vino a nuestra vida es diferente. Entonces, ¿por qué estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Porque íbamos como ciegos, ¿no? Al abismo. Hasta que por la gracia de Dios alguien usó Dios y nos llevó la palabra. Seguíamos la moda del mundo, guiados por el príncipe de la potestad del aire. Claro, el enemigo nos tenía muy contentos. En Efesios 2:3, a continuación, nos habla de que sí, el príncipe de las tinieblas es el que nos guiaba, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos metidos nosotros. Este príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? Satanás. Él es el que es el príncipe de la potestad del aire. Y bien le pongo con minúsculo y le pondría con una más chiquitita porque no se merece.
Pero Él es el que gobierna esta potestad del aire. Es un espíritu, con minúscula, espíritu malo, ¿sí?, que opera en los hijos de desobediencia y los tiene así, como decía hace un momento, tapados los ojos, y la gente comete el pecado y lo ve con naturalidad y lo ve con tanta... Ahora que se ha puesto de moda esto de el orgullo LGBT, ¿no? GTBI, bueno, y le van a aumentar algunas cosas más por allí. Pero, o sea, ¿a qué les voy? O sea, ahora la gente dice, no, es que tienen derechos. Los derechos ya están establecidos. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar, había una legisladora, hay una legisladora española donde están discutiendo esto de las libertades y los derechos de este grupo de personas. Pero, ¿qué piden? Si todos los derechos de todas las personas están ya contemplados en las constituciones. Es para todo ser humano. Pero ellos van y quieren ir mucho más allá. Y quieren tener privilegios mucho más que los que son los normales, los que somos hombres, hombres, y los que somos mujeres, mujeres. O sea, quieren sobrepasarnos y nos sobrepasan más, y la realidad es esa. Usted, en las Fuerzas Armadas, una persona que venga y diga, usted no me puede hacer estas cosas porque yo soy del grupo, ¿cómo es que les llaman los grupos? No, que son descuidados, que son como minoritarios, pero que son, o sea, como que son la última rueda del coche y nadie, vulnerables. Yo soy de un grupo vulnerable. ¿Y cuál es tu grupo? ¿Es discapacitado? No. ¿Es de eso? No. ¿Es de eso? No. ¿Qué es usted? Yo soy gay. Y por eso yo tengo más derechos. Y usted no me puede hacer, pero a ver, usted es un soldado, ¿no es cierto? De acá, que es hombre, es soldado. Y acá tengo una mujer que es mujer y que es soldado. Lo mismo que hago con el hombre, lo mismo que hago con la mujer, no sé lo que sea usted, pero es soldado. ¿Me explico? Pero ahora la gente lo está viendo con tanta naturalidad, con tanta normalidad. ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire nos cierra los ojos a la humanidad y le hacen estar en contra de lo que Dios hizo, de lo que fue establecido y normalizado por nuestro Dios, y no vemos y no ven la gente. Y no se trata de hacer persecución, y no se trata de discriminar. No se trata de esas cosas, sino que si yo soy un cristiano y yo tengo una persona que es de este grupo o de cualquier otro grupo de pecadores o de pecadoras que estén acostumbrados y quieran vivir normalmente y que están cegados por el príncipe de la potestad del aire, no es que hay problema o yo los voy a marginar, no, porque es Dios. Bienvenidos, pasen. No se trata de que los voy a marginar, ni al adúltero, ni al fornicario, ni al ladrón, ni al asesino, ni al. No, porque Dios me manda a amar a todos y predicar el evangelio a todos. Pero llega un momento en que si usted decide vivir su vida cegado por el príncipe de la potestad del aire, entonces yo lo que hago es, siga. No le voy a perseguir, no le voy a acusar, no le voy a perjudicar. No, de nada. ¿Quién es el juez? Dios, y Él sabrá cuándo a su tiempo juzgará a las personas. A todo mundo dice que va a juzgar el Señor. Entonces, Él juzgará y yo lo que tengo que hacer es amar. Pero aquí, en la casa del Señor, tenga la bondad de usted. Bienvenido, pase, tome asiento. Conozca la palabra, conozca el evangelio, conozca del Señor, que restaure su vida como la ha cambiado de algunos de estas personas. Algunos testimonios hay de personas que incluso ya han sido transgéneros, pero han vuelto a los caminos del Señor, se han reconciliado con Dios y tuvieron que revertir todo eso. Pero bueno, lo que estamos hablando en este momento es de que éramos en ese tiempo así. Y si usted le pregunta a cualquier persona del mundo, ay, pobrecito, es que tiene sus derechos. ¿Sí o no? El mundo
nos ciega, no nos deja ver. Así estábamos, vivíamos en los deseos de la carne. Y la primera parte de esta serie, un poquito larga, hablamos de los deseos, de las obras de la carne, porque las obras de la carne eran para satisfacer esos deseos de la carne, y era un listado largo, largo de lo que hablamos. Ahí le está poniendo la Paulita, ¿no? En Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Es largo, y como es tan largo, que no vale tomar tanto tiempo, el apóstol al final dice, y cosas semejantes a estas. O sea, antes estábamos en esto, o sea, metidos en estas cosas y descuidábamos las cosas espirituales. Es más, no nos llamaban la atención nada de lo que era la relación con Dios, porque así vivíamos antes de que el Espíritu Santo llegara a nuestro ser, a nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón? ¿En qué se caracteriza ahora nuestra vida? Primeramente, soy libre de la ley del pecado y de la muerte. Lo que antes estaba perdido y estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, ahora dice en Romanos capítulo 8, verso 2, el apóstol Pablo dice, ahora yo soy libre del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque ya no va a haber la muerte segunda en mí. Porque si yo llego a morir, voy a resucitar a vida eterna y no voy a estar muerto por siempre. Y también ya tengo victoria sobre el pecado. Él me ha dado libertad sobre el pecado, el Espíritu Santo que mora en mí. Entonces yo ya tengo una forma diferente de ver las cosas. Y cuando veo el pecado, no es que, ¡qué vergüenza! No, no se trata de eso. Cuando veo el pecado, ay mi Dios, que abrieras los ojos de esa persona y le hicieras ver el pecado que está cometiendo. Esa es mi función. El Espíritu me lleva a interceder por esas personas. Y si es que es posible y está a mi alcance, oiga, sí sabe que lo que está haciendo está mal. No se mete en mi vida, es mi vida. Ah, bueno, sigo mi vida. Pero si hay un ápice y el Espíritu Santo golpea ese corazón y el Señor empieza a sí, lo que pasa es que ahí hay una ventana y vamos con el Evangelio, vamos a ayudar a esa persona. Esa es nuestra función como iglesia. Pero nosotros ya estamos libres del pecado. Pero Pepito, yo le acepté al Señor el otro día, hace tiempo, y todavía cometo pecado. Claro, ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre uno que está ciego, controlado por el príncipe de la potestad del aire que no se da cuenta de su pecado, y uno que está acá, que cometió algún pecado y obviamente el Espíritu Santo mismo le convence de pecado y le lleva al arrepentimiento. Esa es la diferencia cuando ya soy librado del pecado y llevo fruto y tengo vida eterna. Todo el pecado que yo cometo o que cometí, cuando Cristo vino a mi corazón, vino el Espíritu Santo en mí, se borró. El que voy cometiendo después de que el Espíritu Santo entró en mí, tengo que confesar mi pecado, arrepentirme y se desaparece. O sea, no hay pretexto. Entonces estoy libre del pecado, pero ahora llevo fruto. ¿No es cierto? Llevo fruto y tengo vida eterna, nos dice Romanos capítulo 6, 22. ¿Qué quiere decir que soy libre del pecado? Romanos capítulo 6, primera de Juan capítulo 3, verso 5, nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Entonces, cuando Cristo viene en nuestro corazón, discúlpeme que tome así los versículos, pero no están fuera de contexto, están dentro de lo que estamos hablando. Pero Él, nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo pecado, siendo hombre como somos nosotros, Él no tuvo pecado, Él es el que nos quita los pecados, nos libra del pecado. Cuando soy libre del pecado, llevo fruto y tengo vida eterna. ¿Qué quiere decir que llevo fruto? Llevo fruto, el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, no quiero entrar mucho en cosas medias complicadas, pero la Trinidad,
ustedes saben, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cada uno tiene una función, hizo algo específico. El Hijo dijo que él tenía que ir a la presencia del Padre, ¿no es cierto?, en cuanto a su función, porque Él es eterno, Él es omnipresente y como Dios está en todas partes, ¿no es cierto? Sin embargo, dijo que venía el Consolador. Y el Consolador es el que mora en nosotros. ¿Y quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo mora en mí, yo acepto a Cristo en mi corazón, ¿no es cierto? Entra Cristo en mi corazón, entra el Espíritu Santo de Dios. Él es el que mora en mi vida. Entonces, cuando Él mora en mi vida, empieza a vivir en mí. Y empieza a dar fruto, lo que hablamos y terminamos el domingo anterior. 9 expresiones del fruto del Espíritu. Y esas 9 expresiones, las 9 tienen que estar presentes en nuestra vida. Si el Espíritu Santo de Dios es como nuestro, porque es la naturaleza del Espíritu. Si yo tengo una forma de ser, ¿no es cierto? Y por decir mi esposa, ¿no es cierto? Ya llevamos algunos años de casados y ella me conoce a mí. Entonces ella sabe cómo yo me comporto, ya sabe hasta cuando me quedo callado, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o cuando no me río o alguna cosa. O sea, ella me conoce muy bien porque a la final me gusta ser muy transparente. Entonces, me conoce. De igual manera, si yo tengo el fruto del Espíritu, todas las características del Espíritu Santo, lo que es el fruto del Espíritu Santo, deben estar presentes. Amor, gozo, ayúdenme, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 domingos hablamos de cada una de ellas. Y deben estar grabados. Los 9 tienen que estar presentes, yo les había dicho. Y no es que yo todavía el fruto, o sea, en el fruto no se manifiesta todavía la paciencia en mí. No es que no tengo paciencia. Cuando hablamos de la paciencia les expliqué y les dije bien claro. La paciencia debe estar. De pronto al principio estará así chiquita la paciencia, pero conforme vamos madurando en el Espíritu, va a ir creciendo, pero tiene que estar la paciencia, tiene que estar la bondad, tiene que estar la benignidad, tiene que estar la fe, tiene la fidelidad o la fe, tiene que estar la templanza, tiene que estar la mansedumbre, todo eso tiene que estar. Y todo eso forma nuestro carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, eso quiere decir que yo llevo fruto, que tengo vida eterna. Romanos 6:23. De memoria no sabemos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él nosotros tenemos vida eterna. Y les aclaro esto, que cuando ya el Espíritu Santo mora en mí, es la diferencia de que cuando no lo tenía o cuando o con las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no se han rendido a Cristo, ellos no tienen vida eterna, tienen muerte eterna, porque cuando mueran van a ser levantados al final de los tiempos para presentarse ante el juicio, ante el gran trono blanco y dar cuenta de cada una de sus obras malas, porque no hay obras buenas que superen las malas. Entonces ellos van a tener, y nadie va a poder salvar con sus obras buenas las obras malas. Nadie está en capacidad de hacer eso. Entonces el juicio blanco van a ser abiertos del libro de las obras y dice, fulanito de tal, ta. ¿A dónde? Al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte, la muerte eterna. No me gusta hablar de esto, pero son cosas que tenemos que saber. Pero cuando yo he aceptado a Cristo Jesús en mi corazón, escuchen esto, cuando yo he aceptado a Cristo Jesús en mi corazón, tengo el Espíritu de Dios y he sido sellado por el bautismo en agua, siguiendo el mandato de mi Señor, yo ya soy parte de la iglesia de Cristo.
Y cuando yo muera, ya no voy a resucitar al final de los tiempos. Voy a resucitar cuando Cristo venga en las nubes a gobernar por 1000 años la tierra. Y voy a ser parte de eso. Y a partir de ese momento continuaré la vida eterna con el Señor. El día jueves hablábamos en los caballeros de que ¿cuándo empieza la vida eterna en mí? Sí. La vida eterna empieza desde el momento en que yo acepto a Cristo en mi corazón. Desde ahí empieza mi vida eterna. No empieza cuando muero y resucito, no. Desde ese momento, porque desde este momento yo ya soy, ustedes son parte de la iglesia de Cristo, ustedes son parte de Cristo, del cuerpo. Entonces nosotros ya estamos viviendo la vida eterna con nuestro Señor. Esa es la diferencia entre cuando no teníamos a Cristo, no teníamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, y cuando ya tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a hablar ahora de esto, de qué es andar en el Espíritu. Como nos hace la exhortación Pablo en Gálatas capítulo 5, 25, que nos dice, si vivimos por el Espíritu, porque por el Espíritu tenemos vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos vida eterna por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Y esta es la clave del éxito de la vida cristiana. Aquí está la clave, el andar en el Espíritu. Y por eso es importante que hablemos de esto dentro de la serie del Espíritu Santo. El andar en el Espíritu quiere decir que yo camino en el Espíritu, que todo lo que yo hago y todo lo que dejo de hacer es ¿por qué? Porque el Espíritu me manda a hacer. No hagamos diferencia por el momento entre la persona de Cristo y del Espíritu, porque son uno, ¿sí? Pero Cristo nuestro Señor, con el Espíritu Santo que mora en nosotros, es el que gobierna nuestra vida y nosotros andamos nuestra vida en el Espíritu, que es la diferencia antes de que aceptáramos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, que es lo que hablamos antes. Desde el momento en que yo acepto a Cristo, debo empezar a andar en el Espíritu. Debo vivir en el Espíritu, debo vivir por el Espíritu Santo, porque Él es el que vive a través mío. ¿Por qué es el Espíritu? ¿Qué significa, Pepito, esto de andar en el Espíritu? Primero, cuando antes yo no tenía el Espíritu Santo en mi corazón, yo no tenía alarma o no había un warning que me diga, oye, cuidado, eso que vas a hacer es pecado. ¿Sí o no? Porque vivía de acuerdo a lo que me mandaba el príncipe de la potestad del aire, lo que leímos hace un momento. Entonces yo hacía las cosas que yo creía que eran normales y no había un warning. Pero cuando el Espíritu Santo, como en 1 de Juan capítulo 5, 28 nos dice, voy a cometer el pecado en el cual yo soy débil, inmediatamente el Espíritu Santo me alerta y me dice, cuidado, sabemos que a todos los que han nacido de Dios no practican el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno ya no estamos bajo la autoridad o bajo el control como hijos de desobediencia del príncipe de la potestad del aire, no. Y es el Espíritu Santo el que me gobierna. Por lo tanto, cuando voy a cometer un pecado, el Espíritu Santo de Dios me anticipa, cuidado. La vida cristiana es un proceso. Habemos momentos en nuestra vida cuando empezamos que de pronto se nos hace difícil dejar ciertas cosas. Bueno, depende de la persona, cómo permita que el Espíritu Santo obre su interior, que Dios obre en su vida, entonces su cambio va a ser inmediato. Yo les he dado testimonio. Yo tenía hermanos cuando éramos jóvenes del grupo ahí en la iglesia que llegaron a los pies de Cristo drogadictos. Llegaron drogadictos. Y llegaron a los pies de Cristo y al siguiente día, ¿qué es drogas? ¿Qué? No me interesa. Y nada de que el síndrome de abstinencia.
que no pueden controlarse. No, el Espíritu Santo de Dios controló sus vidas y ellos permitieron y se olvidaron de las drogas. Hubo otros, llegaron a los pies de Cristo y tenían problemas solo del tabaquito. ¿Qué es del tabaquito? Y algunos salían por ahí, ¿no? Escondidos. Y se pegaban su tabaquito y después regresaban a la iglesia. Y les tomó tiempos dejar el tabaco. Bueno, depende de la persona, pero esas personas que fumaban la droga o que fumaban el tabaco, cuando Cristo, el Espíritu Santo, empezó a gobernar sus vidas, los dos al mismo tiempo, el momento que iban a cometer ese pecado, recibían el warning. Cuidado con lo que vas a hacer. Ojo, esto te va a destruir, esto te va a causar problemas. Los unos obedecían, los otros el ultimito. Y se iban al ultimito. Hago una representación, hago un ejemplo. Eso le pueden aplicar a cualquier pecadillo de aquellos que todavía estamos luchando. Pero esa es la idea, yo ya con el Espíritu Santo está en mí. O sea, ¿será el problema de que yo le deje al Espíritu Santo obrar en mi vida? ¿O que yo siga de necio haciendo mi voluntad? Ya es mi problema. A la final, algunos más ruditos que otros, pero a la final, gracias a Dios, todos llegaremos. Sí, algunos, como en el vuelo, ¿no? Ustedes saben, el enseñar a volar a una persona, a veces es diferente de acuerdo a la habilidad que tenga la persona, a su condición psicomotriz, y algunas cosas participan. Entonces a uno se les hace facilito. Por decirle, para que vuelen solos en 4 o 5 horas están listos para volar solos. Otros 13, 14, 15. En el ambiente militar, en la escuela militar, era hasta 13 horas cuando yo estaba de instructor. Y si no podía, se le daba otra extra, y si no podía, se le daba otra extra, pero ya ahí llegaba y te lo siento, no hay más plata para seguir pagando. En otros ambientes les pueden dar mucho tiempo, pero toma su tiempo, pero a la final llegan. Pero bueno, eso hace el Espíritu Santo. ¿Qué significa andar el Espíritu? Significa que seré inmune a la tentación. Llegará un momento en que ustedes serán inmunes a la tentación. Mateo 26, 41. Velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El Espíritu, mi Espíritu, no el del Espíritu Santo, sino mi Espíritu, a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Y cuando yo estoy el día domingo durmiendo en mi cama, ¿no es cierto? Mi espíritu ya empieza, no, mi espíritu digo, empieza, no. Ya es domingo, vamos ahí, dale. Y me duele acá, y me duele allá, y ahí. Y el Espíritu dice, no, dale muchacho, dale. Y como estoy con el Espíritu, enseguida, tuc. Y estamos listos para venir a la iglesia. Hay otras personas que les toma más tiempito, ¿no? Porque todavía su carne les jala la camita y les hace dormir. Ay, qué rico, es que es domingo. Le doy gracias a Dios por el sábado. Porque el sábado he podido, los últimos sábados, se puede descansar. Pero yo sé que el domingo no hay nada más. Es el Señor y punto. Pero estamos, o sea, nosotros con el espíritu dispuesto. Y tenemos que darle, oportunidad al espíritu. Porque el espíritu me hace que sea inmune a la tentación. ¿Por qué? Porque cuando voy creciendo espiritualmente, cuando permito que el Espíritu Santo controle mi vida y estoy andando en el Espíritu, las tentaciones que antes para mí eran, y era como José, ¿no es cierto? Medio una mujer se me insinuaba y yo salía corriendo por la derecha y por aquí es más corto, porque tenía que huir. Me bastaba el warning que me daba el Espíritu Santo y yo ya salía corriendo. Porque en otras ocasiones había el warning y me dormí y ¡pum! Caí. Después ya venía el warning, no, aquí no vuelvo por otra, yo por acá es más corto y salgo corriendo.
Pero llega un punto en que viene la tentación y ya soy inmune. Yo me quedé loco la primera vez que pasó y experimenté esto. Todavía no me casaba con Marty y estábamos ahí, ¿no? Con un grupo y de pronto una chica que estaba ahí se va y aparece desnuda. Y toditos desaparecieron y me dejaron ahí. Y yo ni me di cuenta. Y yo, oye, cúbrete, le di una toalla, cúbrete. Oye, pero... O sea, no provocó la más mínima. Después a lo que yo salía y después ya iba caminando. ¿Qué pasó? Ese no soy yo. Yo tenía que salir corriendo y ahora no necesité salir corriendo. Y le fui dando gracias a Dios y alabando al Señor. Porque el Espíritu Santo llegó a tal punto en mi vida que me hizo inmune a la tentación. Al menos a ese tipo. Porque hay que andar en el Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, ¿qué significa? Que recibiré la guía que me lleva a hacer la voluntad de Dios. Qué lindo que es esto y qué importante. Porque el Espíritu Santo no solamente que me hace inmune a la tentación, no solamente que me alarma sobre el pecado, ¿no es cierto?, sino que me guía a las cosas que tengo que hacer, porque el gran problema y el gran dilema que tenemos como seres humanos, Señor, si yo quiero hacer tu voluntad, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Pues sí, el Espíritu Santo es el que me da la guía. Hechos capítulo 8, 26. Vemos un ejemplo. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Y cuál es desierto? Les puse este versículo, pero les voy a contar la historia. Felipe era uno de los primeros diáconos de la iglesia, uno de los primeros ancianos de la iglesia que fue elegido. Y decía que era un hombre temeroso de Dios y que era lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que dependía totalmente del Espíritu Santo. Y él le da direcciones concretas y específicas de lo que tiene que hacer. Muchas veces nosotros nos encontramos en una encrucijada. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago, Señor? Los jóvenes que se graduaron. ¿Y ahora qué estudio? ¿Y ahora qué universidad? ¿Y ahora qué hago? El ángel del Señor, el Espíritu Santo de Dios le dijo a Felipe lo que tenía que hacer, le dio hasta direcciones exactas de a dónde tenía que ir. Eso es andar con el Espíritu. Le puse este extremo de guía para que ustedes se den cuenta de lo que es capaz el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a través de los evangelios y a través del Nuevo Testamento se ve cómo el Espíritu guiaba a cada uno de los siervos de Dios, a cada una de las personas a tomar decisiones concretas. Y este caso de Felipe, después de que le llevó ahí, ¿sabe para qué le llevó allí? Lo mandó ahí. Y él se fue obedientico. Porque venía un gobernador etíope, una persona importante de Etiopía que venía de camino, de regreso, que regresaba de Jerusalén, venía leyendo la palabra de Dios, pero no entendía. Y entonces él, cuando se encontró ahí, dice, vi este carro, se acerca y el Espíritu le dijo, acércate. Y le escucha que estaba leyendo, entonces le dice, oye, ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo he de entender si no hay quien me explica? Sube al carro y explícame. Y le explicó. Y ese rato esa persona aceptó a Cristo. Y bueno, y aquí hay un charco de agua, ¿qué impide que me bautice? Nada, si quieres vamos, te bautizo en este momento. Se bajó, se bautizó, talueguito, y se fue el hombre. La iglesia en Etiopía en los primeros años del cristianismo fue muy fuerte. Y quién sabe que este hombre fue el que llevó el evangelio allá. Porque no hay vestigios ni registros de que alguien de los discípulos haya ido a Etiopía a predicar, pero hubo una iglesia bien fuerte y hay vestigios y hay reconocimientos históricos de esto. Entonces, el Espíritu de Dios me hace, y vean a dónde llega el poder del Espíritu. Que se quedó Felipe ahí parado, se fue, no, chao, que te vaya bien, Dios te bendiga, Dios te guarde, predicarás la palabra y todo. Y ahora en el desierto, solito.
dice que el Espíritu lo tomó y lo llevó a otro lado, a que siga predicando. Creo que era Galilea, no recuerdo bien. Pero esa es la importancia. Eso quiere decir andar en el Espíritu, que cuando yo llegue a un punto de tomar decisiones importantes en mi vida, las tome de acuerdo a la voluntad de Dios y no a lo que me da el dolor acá, o que el vaso, o que el hígado, o que el corazón me latió fuerte, o me dio taquicardia, y entonces quiere decir que no, el Espíritu Santo de Dios pone lo que yo debo hacer. Esa es la guía del Espíritu Santo en mi vida. Significa el andar en el Espíritu, aparte de ser la alarma, aparte de hacerme inmuno al pecado, aparte de ser mi guía, significa que no habrá temor y más bien habrá autoridad sobre los malos espíritus. Y aquí empezamos a ciertos términos medios escabrosos, digámoslo por decir algo, no porque sean complicados, son muy sencillos, sino que el hombre, el ser humano, lo hace complicado. Pero le dice que usted va a tener poder, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, verso 36, que usted va a tener, primero no va a tener temor. Y estaban todos maravillados y hablaban unos de otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y estos salen. Este es el poder de nuestro Señor Jesucristo y este poder le dio a sus discípulos. Y muchas personas dicen, uy, los demonios, uy, los endemoniados, qué miedo, Pepito, qué miedo los endemoniados. Si usted está en el Espíritu, si usted está andando en el Espíritu, pues tenga la seguridad que usted va a tener, primero, no va a tener temor. Y segundo, va a tener la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da sobre estos espíritus, porque esos son vencidos. Si el jefe, el príncipe de estos manes, ya fue derrotado, está vencido, no se digan los demás. Entonces ellos se tienen que sujetar. Y les digo, si ustedes están andando en el Espíritu. ¿Qué pasó? Cuenta la historia bíblica que uno quiso expulsar demonios, así como lo hacían los discípulos. Y el pobre salió, pero maltratado, aruñado, pegado y golpeado y hecho pedazos. Y fue donde, oigan, yo intenté hacer lo que ustedes hicieron. Es que no es nuestro poder, no es lo que nosotros hacemos, es el poder de nuestro Señor Jesucristo que nos ha sido dado a través de su Espíritu Santo y con Él tenemos el poder. Les cuento, en la casa, cuando yo era niño todavía, que tendría unos 11, 12 años. Vivía una pareja y de la iglesia, o sea, la chica era de la iglesia, el chico no había sido cristiano, se casó, bueno, vivían ahí. Y el rato menos pensado de la noche, la típica, no empieza a gritar la chica, se ha levantado mi cuñado, ¿no? Se ha levantado ahí a ver qué pasa. Yo no estaba en la casa, me contaron. Es que está como loco, no sé qué le pasa a mi marido, que no sé qué, no sé cuánto. Si usted venga a la casa, se pone a orar mi mamá, mi hermana, mis hermanas se ponen a orar y todo, ¿no? Y el chico había estado con un demonio. Entonces, mi cuñado, ¿no? Espiritualmente empieza, ¿no? Que sal, que dime tu nombre, que gracias. Y le costó y salió lastimado. Con el poder del Espíritu a la final logró expulsarle. Había sido espíritu de adulterio. Porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón, esto veremos más adelante cuando hablamos del don, de los dones, vamos a hablar un poco más de esto, pero es vulnerable a que cualquier demonio pueda entrar, siempre y cuando haya cosas que sean del espiritismo y cosas por el estilo. Bueno, no interesa el asunto, pero el tipo había adulterado, estaba en estas cosas de lecturas de cartas, de las manos, no sé qué, endemoniado. A lo que vamos es el hecho de que no hubo autoridad.
Recuerdo en otra ocasión en un campamento en Los Cerros, cuando yo ya era un poquito mayor, ya era grandote, tenía 14 años. No, 15 años tenía. Estábamos en un campamento, organizamos un campamento de jóvenes con la iglesia, era parte del equipo organizador. En esas épocas empezaba yo a servirle al Señor. Y estaba, bueno, como éramos de escasos recursos, tenía 2 pantalones y como en el campamento y en la actividad y todo, ¡rac!, se me rompió el pantalón. Tuve que regresar a coserle al pantaloncito. Estaba cosiéndole ahí el pantaloncito. Y viene un joven, que yo era parte de mi cabaña, de que yo era consejero de esa cabaña. Pepito, dice. Y le notaba medio raro al joven este, ¿no? Era mayor a mí, no sé, que tendría unos 18 años de haber tenido. Yo sé, dice que tú le quieres a Dios, tú le amas. Y empezaba a cambiarle la voz y como que y en mi espíritu empezó a sentir, ¿no? Entonces le digo, me quedo viendo, ¿no? Primer punto, no hubo temor. A pesar de que después en el diálogo se le iba la voz, le cambiaba la voz, empezaba a gritar y todo, no, le quedaba viendo yo. Digo, Pedro, le digo, ¿estás ahí, Pedro? No, sí, quiero ayuda, Pepito, ayúdame. Ya le digo, hermano, sujétate, le dije al demonio, sujétate. Yo estaba empezando en las cosas del Señor y todo, ¿no? Pero bueno, lo bueno era que estaba en el espíritu de, había ayunado, estaba orando y todito estaba. Entonces, vamos. Y reuní a los otros, a los líderes, al director del campamento, no sé si lo conocen, es Diego Utreras. Y estábamos con otros jóvenes que también eran parte del equipo. Nos reunimos y oración. Y le echamos al demonio. Se fueron los demonios. Sin necesidad de que haber drama, sin necesidad de haber nada. O sea, es que Cristo nos da la autoridad. No es la autoridad del hombre, sino el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo que mora en nosotros, es el que nos da el poder y nos da la autoridad. Y usted le dice, sal fuera, ve, y este tiene que salir, pero como el perrito, con el rabo entre las piernas. Si usted está andando a medias en el espíritu, le va a costar. Pero si usted está fuerte en el espíritu, si usted está firme en el espíritu, vea, fuera. Primero, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿De dónde acá? Y te fuiste. Y se va. Eso es andar en el Espíritu, tenemos poder. Significa que no tendremos también temor de los hombres. Pero Pepito, ¿cómo va a tener temor? ¿Acaso usted no tiene temor de salir de noche de su casa? Caminar por la calle a medianoche y que vengan y le asalten y le roben. ¿Tiene usted temor? Tiene temor. Pero cuando usted anda en el Espíritu, ¿tiene temor? No tiene temor, porque usted sale y el Señor dice que los ángeles de Jehová acampan a su alrededor y usted siente la presencia de Dios protegiéndole y guardándole. Incluso le va a ver al ladrón o a los ladrones y que van a venir a querer hacerle daño, pero se van a ir para otro lado. Yo lo he vivido. He andado por los peores barrios. Pobre Diablo, La Mena 2, Quito Sur, de aquí de Quito. Y eso que no les hablo de Guayaquil. Altas horas de la noche. Por la gracia de Dios, no haciendo nada malo. Sirviéndole al Señor, sí, sirviéndole al Señor. Y he estado caminando solo y he visto los malandros, como decimos, o las pandillas, y me quedan viendo así. Y yo paso. Y no tengo temor porque el Espíritu de Dios está conmigo. Yo no puedo temor. Hay personas que viven apresionadas por el temor. Teníamos el caso de una persona que con Marty estábamos ayudando. Era tremendo su vida. En su hogar, ella literalmente
dormía con el enemigo y convivía con los enemiguitos. Porque no solamente era sujeto de agresión por parte de su esposo, y no solamente hablo de agresión verbal o psicológica, hablo de agresión física, sino también era parte de agresión por parte de sus hijos, guambras mocosos, de 8, 10 años, 12 años, que también le maltrataban a su mamá. Y ella vivía en una situación de temor y de desesperación. Predicamos la palabra, llegó a los pies de Cristo, se bautizó, tomó la decisión, y qué bestia, cuando ya tomó ella la decisión de bautizarse, ya fijamos fecha un domingo, nos vamos para bautizarte, y ya sí te digo, vamos, ya está todo acorde, pero vengan a verme, porque si no mi marido no me deja salir, y peor si sabe que me voy a bautizar, él no quiere saber nada. No te preocupes, ahí estamos, y fuimos con la Marti. Y sale ya, y ¡blum! Sale el marido. Pero era como diablo en botella, usted le ve, era así, no. Le quedaba viendo con unas iras, pero o sea, tenía unas ganas así de como de botarse encima nuestro, ¿no? Y nos quedaba viendo, y se iba para acá, y era una desesperación del hombre por impedir. No, es que ella no se va a bautizar, ella no tiene que bautizarse. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué no tiene que bautizarse? Es que no, yo lo quiero. Que no. Es decisión de ella, no es decisión. Ella quiere entregarse al Señor y se va a bautizar. No, y se puso, pero como un energúmeno. Yo era así. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué? Si estoy con el Espíritu Santo y estoy haciendo las cosas del Señor. Y Teresita se va a bautizar. No, que no se lo... Después de tanto que estuvo así, como parecía de como se dice gato, ¿no? Que está vin, por ahí, y con ganas de echársenos encima. Se metió a la casa y cerró la puerta. Vamos. Y se bautizó. Pero viven con ese temor. Ella vivía y tenía miedo ir a la casa. Venía a nuestra casa, se quedaba hasta de noche. Vamos a que me dejen. ¿Qué no va a vivir con ese temor? Imagínense que eso no es vida. Pero cuando aceptó a Cristo en su corazón, cuando se bautizó y se llenó del Espíritu Santo, venía a nosotros, compartía la palabra, orábamos todo, ya me voy a la casa. ¿No quieres que te vayamos a dejar? No, tranquilos, yo me voy. El temor desaparece. ¿Le dejó de pegar? No le dejó de pegar. Pero ya no tenía temor. Tenía la fortaleza del Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. El temor va a desaparecer de nuestras vidas. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Hemos visto unas poquitas cosas, porque si no discúlpenme, nos vamos 2 horas, pero ¿qué más hace el Espíritu en nuestras vidas? Me consuela, me enseña y me recuerda las promesas de mi Maestro, de mi Señor Jesucristo. Cuando yo estoy triste, cuando yo no sé qué hacer o no entiendo algo de la palabra del Señor, ¿quién me enseña? El Espíritu Santo. Al principio, cuando ustedes empiezan en la vida cristiana, Pepito, ¿qué significa esto? Fulanito, ¿qué hace esto de acá? Y sí, estamos para eso, pero cuando ustedes empiezan a andar en el Espíritu y cuando empiezan a fortalecerse en el Espíritu, ustedes van a leer y el Espíritu Santo les va a hablar. Y si queda alguna duda, oye, ¿interpreté mal o está bien esto? ¿Soy yo o es el Espíritu el que me dio esto? Solamente para confirmar, y llegará un punto en que será el Espíritu del cual ustedes se revirán en sí. Y cuando estén tristes, ¿quién es el que les consuela? El Espíritu Santo. Porque la tristeza va a desaparecer. No va a desaparecer la tristeza. Recordemos que en la tribulación voy a estar gozoso. Que en la paciencia se fortalece. La paciencia se fortalece en la prueba, en la tribulación, en la dificultad. Pero ¿quién va a estar conmigo? El Espíritu Santo. Y esa fue la promesa de nuestro Señor en Juan 14:26. Mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, las promesas de nuestro Señor. El Espíritu Santo me confirma que soy un hijo de Dios. Qué lindo. Porque no tiene que caber la menor duda en mi corazón de que yo soy un hijo de Dios. Yo debo estar seguro de eso. Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cuál es el Espíritu del Hijo? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros y por eso podemos decir, papito. Abba, Padre quiere decir papito y hablar con Dios como papito, escúchame. Papito, necesito, Abba, Padre. Ese es el espíritu de adopción porque hemos sido adoptados como sus hijos. Y eso, el Espíritu Santo es el que me da la seguridad. Si usted en algún momento de su vida tiene dudas de que sea salvo, ojo, fortalézcale el espíritu. Porque está debilitándose el espíritu en usted y eso le genera duda. O si es muy fuerte esa duda y definitivamente piensa que no es salvo, es porque todavía no tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo es que nunca aceptó a Cristo en su corazón y que tiene que arrepentirse. Por eso es que cuando les digo, bautícesen, es importante. Porque yo les digo que se bauticen, ¿por qué? Porque cuando usted se bautiza es sellado, hace un compromiso y renova el pacto. Y si no lo hizo antes, en ese momento lo está haciendo y está aceptando a Cristo en su corazón. Me da fuerzas Romanos 8:11. El Espíritu, el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Él es el que me va a dar la fortaleza para seguir adelante. Me da poder. Y vamos a poder hacer cosas que no son normales. Que la gente normal dice, no, esto no se puede hacer, pero con el poder del Espíritu Santo vamos a poder hacer cosas. Como lo dice Romanos 1, digamos Hechos 1:8. Es el poder del Espíritu a través nuestro, cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Y cómo el Pepito puede estar parado y hablando y diciendo tantas cosas si está dolorido? Es el poder del Espíritu que mora en uno, el que me controla. ¿Por qué es importante esto? Porque el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de los dones que son para beneficio de la iglesia. Por eso vamos a ver más adelante que el Espíritu Santo es el que nos da los dones, como dice 1 Corintios 12:1. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo que está hablando Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 12 es acerca de los dones espirituales. Y los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo como Él quiere. ¿Por qué como Él quiere? No es que a Él le da la gana, sino que Él conoce nuestra forma de ser, conoce nuestro carácter, nos conoce al revés y al derecho. Entonces sabe cuál don es el adecuado y en el cual vamos a funcionar como tiene que ser para beneficio de la iglesia. Él es el que nos da los dones, el Espíritu Santo. Lindo, bonito el Espíritu Santo en mi corazón, ¿no es cierto? Una vez que tengo el Espíritu Santo, viene la pregunta del millón. ¿Puede salir de mi corazón? El Espíritu Santo mora en mí. Yo le invité a Cristo a entrar en mi corazón. Entró el Espíritu Santo. ¿Puede salir? No. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Siempre. Se traduce estará como un permanente, para siempre estará con nosotros, por la eternidad.
Porque las ovejas que estamos en la mano del Señor, nadie los va a arrebatar de mi mano, dice. Después de todo lo que hablamos, de la confirmación del Espíritu en nuestras vidas, del andar en el Espíritu Santo, todo lo que hemos recibido del Espíritu Santo, si alguna duda me queda de que el Espíritu Santo esté en mí, es porque de pronto no acepté a Cristo en mi corazón. Y esto puede pasar. Pero una vez que el Espíritu Santo entra en mí, ya no sale. Pero Pepito, ¿y cómo si el Espíritu Santo está en mí todavía soy mal genio? Todavía hago sufrir a las personas que me rodean. Como madre que soy, les hago la vida insoportable a mis hijos. Como padre que soy, le hago la vida insoportable, o como esposo que soy, a mi esposa. Pero ¿por qué si el Espíritu Santo está en mí todavía sigo con esto? Porque la voluntad de Dios es que esté en paz con todos. Y si el Espíritu Santo está en mí, yo soy agradable a todos. Y voy a ser un testimonio vivo de que el poder del Espíritu está en mí. Pero es que sí, hermanos, si bien el Espíritu Santo no puede salir de mi corazón, no va a salir de mi corazón, bueno, digamos que podría, pero no va a salir de mi corazón, esa es la promesa, yo sí lo puedo contristar. Primer punto, yo sí lo puedo entristecer. Efesios capítulo 4, verso 30. 30, sí, 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Porque sí, si bien el Espíritu Santo está en mí, depende de mí el que sea un Espíritu Santo en todo su potencial, o que esté arrinconadito en una esquina de mi corazón. Tú quédate ahí, que yo hago lo que yo quiero. No. Cuidado, vas a hacer algo que me delate que soy cristiano. Cuidado, porque tengo que hacer esto de acá. Yo puedo hacer eso. Yo lo entristezco, ¿por qué? Porque cuando yo miento, cuando yo peco, cuando yo hago cosas que son contrarias al Espíritu, o cuando el Espíritu Santo me dice, mira Pepito, anda por acá, no vayas por allá. Pero como yo soy más pilas, digo, no, por allá no, mejor me voy por acá. ¿Qué pasa con el Espíritu? Cuando uno se relaciona en nuestra vida diaria con las personas, en la familia hablemos, que pasamos más tiempo con nuestra familia. Y llega un punto en que no sea la esposa, o sea el esposo, o sea el padre, o sea la madre, o sean los hijos, hacen cosas que no les agradan o a los papás, o a los esposos, o a las esposas, o viceversa. ¿Qué es lo que pasa con la otra persona? Se pone. Si es una persona que está controlada por el Espíritu Santo, no va a estallar, no va a reclamar, no va a decir, mis derechos son estos y tienes que hacer lo que yo digo porque yo soy el jefe de la casa. El otro día recién terminamos el estudio de los cabezas de hogar y yo soy la cabeza y aquí se hace lo que yo digo. O la esposa, no, que yo soy tu esposa y que tú tienes que... O la mamá a los hijos, o los papás a los hijos, o los hijos a los padres. O entre hermanos nos lastimamos y nos ofendemos y nos hacemos daño. La actitud de una persona que está llena del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Se entristece. Porque aquel que sale, ¿cuántos son? Pues está actuando por la carne. Pero el que actúa en el Espíritu, ¿qué es lo que dice? Señor, dame fortaleza, primero para controlarme y no estallar, porque soy carne y puedo estallar. Pero dame, Señor, ilumina y habla al corazón de esta persona. Porque el Espíritu no es el Espíritu que estalla, no es el Espíritu que toma vendetta, no es el Espíritu que hace justicia. No se trata de eso. El Espíritu se entristece.
Y cuando usted peca teniendo al Espíritu Santo de Dios, y cuando peca hablo de todos los pecados, esas obras de la carne de las que hablamos, y donde están las disensiones, las lujurias, los pleitos y todas esas cosas, todo eso está incluido. Y cuando hago eso, el Espíritu se entristece. Yo puedo entristecer al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más puedo hacer contra el Espíritu Santo? Lo puedo apagar. Primera de Tesalonicenses 5:19. ¿Yo le puedo apagar al Espíritu? Por supuesto que le puedo apagar al Espíritu. No olviden el libre albedrío. Porque cuando usted aceptó a Cristo en su corazón como su suficiente Señor y Salvador de su vida, usted puede y está en pleno control de su vida. Y puede hacer lo que usted le dé la gana. Y si el Espíritu mora en usted, usted es como que le eche un balde de agua fría. Porque el Espíritu Santo es como una llama que está en nosotros, que nos da fortaleza, que nos da vida, que nos da consuelo, que nos da poder, que nos da autoridad. Pero si yo le echo un balde de agua fría, se apaga. No va a extinguirse por completo, pero la llama va. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando yo tengo una fogata de leña, ¿no es cierto? Tengo la fogata de leña y estoy ahí calentándome, qué sé yo, haciéndole. Esta y llega a su punto fuerte la llama y da calor y me siento a gusto. Pero ¿qué tengo que hacer para mantener esa llama? Leñita. Y ya le veo que va bajando el fuego. ¿Qué es lo que hago? Leña. Y tiene que ser leña seca, ¿no es cierto? Se quema con mayor facilidad y mantiene el fuego del Espíritu. El Espíritu Santo se puede apagar en su vida. Por eso es que ustedes ven personas que en determinado momento de su vida están fuertes en el Espíritu Santo, están con una llamarada y el Espíritu Santo está, pero que irradia, ¿no es cierto? Y después están apagados. ¿Por qué? Porque no echaron leña, porque no avivaron el fuego del Espíritu Santo, y por eso es que el apóstol dice que no apaguemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir esto de echarle leña al fuego? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo avivo el fuego? Con oración, con ayuno, con alabarle a nuestro Padre Celestial, con darle gloria a nuestro Señor. Eso me da fuerza, eso aviva el fuego, porque hemos sido creados para la alabanza de su gloria, y el Espíritu Santo mora en nosotros para que podamos alabarle al Señor. Y qué lindo que es en la mañana de hoy, pudimos alabarle al Señor. Y le alabamos las primeras 4 o 5 canciones, estábamos poquitos todavía. Pero qué lindo que yo no sé, o sea, cuando yo le alabo al Señor, yo no estoy, ¿quién está? ¿Quién vino? No, yo estoy alabándole a mi Señor. Y yo me gozo y me deleito en alabarle, porque hay gozo en mí, y el fuego del Espíritu Santo se aviva. Y cuando yo estoy aquí parado hablándoles, con un don especial que Dios me ha dado, imagínense que yo llegue a un momento y me quede sin nada que decirles y me quede aquí y les quede viendo, porque se apagó el fuego o porque descuidé el don que Dios me dio. Puede pasar. Pero es el fuego, yo tengo que avivar el fuego, tengo que leer la palabra, tengo que orar, tengo que alabar a mi Señor. Así mantengo y no le apago al Espíritu. Si me descuido, el fuego se apaga. Conclusión, mis hermanos. El Espíritu Santo nos ha dado libertad. Libertad de nuestros delitos y pecados. Nos da consuelo, nos da fuerza, dones, poder y autoridad. Es nuestra responsabilidad andar en el Espíritu, fortalecer nuestra relación con Él y compartir con los que nos rodean esta maravillosa experiencia.
a través de los dones que Él nos da. No contristemos al Espíritu Santo, ni lo apaguemos. Mantengamos vivo su poder en nosotros y a través de una constante comunión con Él. Amados hermanos, este es el secreto. Y cuando usted sienta que las fuerzas le faltan, y cuando usted sienta que ya no puede más, y que la tristeza embarga a su corazón, y cuando se sienta solo, y cuando se sienta descuidado, este Pepito no me ha llamado, ¿qué será que no me ha llamado? No, el Pepito está ahí en otras cosas. Busque su relación directa con Dios, busque al Espíritu Santo y renueve. Órele al Señor y mantenga vivo el fuego del Espíritu Santo en usted. Y no contriste. Recuerde, usted contrista al Espíritu con sus pecados. Cuando usted peca y no hace lo que el Espíritu Santo le manda hacer, le pone triste. Usted apaga el Espíritu Santo cuando deja de orar, cuando deja de ayunar, cuando deja de conversar con Dios. Se apaga el fuego del Espíritu. Amén. Vivo por conocerte a ti, vivo por